¿Te has preguntado si Dios puede hablarte a través de tu propio cuerpo? A lo largo de la historia, Dios ha usado formas sorprendentes para comunicarse con su pueblo. En Job 33, 14, 15 leemos: Dios habla una vez y otra, aunque el hombre no lo perciba, en un sueño, en una visión nocturna. Estas palabras nos revelan que su voz no está limitada a palabras audibles. Puede manifestarse también en señales físicas. Hoy exploraremos cómo Dios puede usar nuestro cuerpo para captar nuestra atención, guiarnos y fortalecer nuestra fe. A veces, el cansancio inexplicable, una paz que trasciende el entendimiento o incluso un cambio físico pueden ser más que coincidencias. Podrían ser la manera en que Dios nos está hablando. ¿Te gustaría aprender a reconocer estas señales y no ignorarlas? A lo largo de la historia, Dios ha utilizado medios que a menudo pasan desapercibidos para comunicarse con nosotros, y las señales físicas no son la excepción. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios utiliza nuestro cuerpo para hablar, guiar y a veces advertirnos. En Job 33, 14, 15 se nos dice: Dios habla una vez y otra, aunque el hombre no lo perciba, en un sueño, en una visión nocturna. Estas palabras nos revelan algo profundo. A veces, lo que vemos como molestias comunes puede ser un mensaje divino encriptado en nuestra experiencia diaria. Consideremos por un momento la historia de Jonás. Cuando Dios le pidió que fuera a Nínive, su desobediencia lo llevó a una situación extrema: estar dentro del vientre de un gran pez. Aunque esto puede parecer un evento drástico, ilustra cómo Dios utiliza experiencias físicas para redirigirnos hacia su voluntad. Si miramos más de cerca nuestra propia vida, quizás podamos identificar momentos en los que nuestro cuerpo nos ha hablado de maneras inusuales. Ese cansancio inexplicable, ese dolor recurrente o incluso esa presión en el corazón que no parece tener causa física, ¿podrían ser la manera en que Dios está tocando la puerta de nuestro entendimiento? La incomodidad física es, en muchos casos, una señal de que algo en nuestra vida necesita atención. Puede que no sea una enfermedad grave ni un problema médico evidente, sino un llamado a detenernos y reflexionar. En 1 Reyes 19 vemos a Elías huyendo al desierto después de un enfrentamiento con los profetas de Baal. Cansado y desesperado, se derrumbó bajo un arbusto deseando la muerte. Sin embargo, en medio de su agotamiento, Dios le habló, no con un trueno ni un terremoto, sino con un susurro. Antes de hablarle, Dios permitió que Elías sintiera la magnitud de su debilidad física y luego lo fortaleció con comida y descanso. ¿No es esta una muestra clara de que incluso nuestras debilidades corporales pueden ser el preludio de una conversación divina? En nuestras vidas modernas, estamos constantemente rodeados de distracciones: el ruido de las redes sociales, el estrés del trabajo, las responsabilidades familiares. Todo esto puede ahogar la voz de Dios. Pero a veces, nuestro cuerpo responde a esa sobrecarga con señales que no podemos ignorar. Piénsalo. ¿Alguna vez te has sentido abrumado por una inquietud que no sabes de dónde viene? Quizás has experimentado noches en las que no puedes dormir, aunque físicamente estás exhausto. Esos momentos no siempre son casualidad. En ocasiones pueden ser una invitación de Dios a buscarlo, a preguntarle qué quiere decirnos. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la vida de Pablo. En 2 Corintios 12, 7, 9, él habla de un aguijón en la carne que lo mantenía humilde. Aunque no sabemos exactamente qué era este aguijón, lo que sí sabemos es que Pablo entendió que Dios lo permitía para recordarle su dependencia de su gracia. ¿Cuántas veces nuestras molestias físicas nos recuerdan que necesitamos apartarnos del ruido y buscar la fortaleza en Él? A veces, estas señales no son solo para llamar nuestra atención, sino para protegernos. Conozco la historia de una mujer que
durante semanas, experimentó un dolor inexplicable en su pecho. Después de varias consultas médicas que no encontraron ninguna causa física, decidió orar con fervor, pidiendo dirección a Dios. En una de esas noches de oración, sintió un fuerte deseo de cambiar su rutina diaria y evitar un camino específico al trabajo. Al día siguiente, se enteró de que hubo un grave accidente en ese mismo lugar. ¿Fue el dolor en su pecho una advertencia de Dios? Ella lo cree firmemente, y su historia resuena con las palabras de Isaías 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. La clave para entender estas señales no está en analizarlas obsesivamente, sino en desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita discernir cuándo es Dios quien está hablando. En Jeremías 29:13 se nos da una promesa: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto implica que nuestra disposición para escuchar y buscar a Dios activamente es esencial para interpretar las señales que Él nos da. Hay momentos en los que la incomodidad física nos lleva a hacer cambios necesarios en nuestras vidas. Piensa en aquellos días en los que te has sentido sin energía, incapaz de cumplir con todas tus responsabilidades. Muchas veces estos momentos nos empujan a evaluar nuestras prioridades y nos llevan a buscar a Dios en oración. En el Salmo 23:2-3, David dice: en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Este descanso que Dios ofrece no es solo para nuestro espíritu, sino también para nuestro cuerpo. Un recordatorio de que nuestra salud física y espiritual están profundamente conectadas. Otro ejemplo bíblico que nos ayuda a entender esta conexión es la historia de Naamán, el comandante sirio que sufría de lepra. Aunque era un hombre poderoso, su enfermedad lo llevó a buscar la ayuda del profeta Eliseo. El mensaje de Eliseo fue simple: sumérgete 7 veces en el río Jordán. Naamán dudó, pero finalmente obedeció y fue sanado. Más allá de la sanidad física, esta experiencia lo transformó espiritualmente, llevándolo a reconocer al Dios de Israel como el único verdadero. ¿Qué nos enseña esto? Que muchas veces la incomodidad física es el vehículo que Dios usa para llevarnos a una sanidad más profunda, no solo del cuerpo, sino también del alma. En nuestra sociedad tendemos a separar lo físico de lo espiritual, pero la Biblia nos muestra que ambos están profundamente entrelazados. El apóstol Pablo lo expresa claramente en 1 Corintios 6, 10, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este pasaje nos llama a prestar atención a nuestro cuerpo, no solo como un recipiente físico, sino como un espacio sagrado donde Dios habita y a través del cual puede hablar. Si miramos más de cerca, veremos que incluso Jesús experimentó señales físicas que marcaron momentos cruciales en su ministerio. Antes de la crucifixión, en el jardín de Getsemaní, su cuerpo reaccionó de manera extrema al peso del sacrificio que estaba a punto de enfrentar. Lucas 22:44 dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este evento nos recuerda que, incluso en nuestras luchas físicas, Dios está presente, trabajando en nosotros y a través de nosotros. Por último, debemos recordar que no todas las incomodidades físicas son señales de Dios. Vivimos en un mundo caído, donde las enfermedades y el sufrimiento son parte de la realidad humana. Sin embargo, cuando enfrentamos estas situaciones
con un corazón dispuesto a buscar a Dios, podemos encontrar propósito incluso en medio del dolor. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Cada incomodidad que experimentamos es una oportunidad para detenernos, reflexionar y buscar la voz de Dios. No se trata de buscar significado en cada molestia, sino de cultivar una relación tan íntima con Él que podamos discernir cuándo nos está hablando. Como dijo Samuel en 1 Samuel 3:10, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que esta sea también nuestra oración, para que podamos reconocer y responder a las señales que Dios nos da, incluso cuando llegan a través de nuestro propio cuerpo. La paz que viene de Dios no es simplemente un concepto abstracto, sino una experiencia tangible que transforma no solo el alma, sino también el cuerpo. En Filipenses 4:7, Pablo describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz, aunque profundamente espiritual, se manifiesta de manera visible y física en nuestras vidas, marcando la diferencia entre un corazón inquieto y uno que descansa plenamente en la voluntad de Dios. Muchas veces, esta paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino que surge como una confirmación de que Dios está presente, guiándonos con su mano firme. A lo largo de las Escrituras, podemos ver cómo esta paz se convierte en una señal divina. Pensemos en el momento en que Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea. Los discípulos, aterrados por las olas y el viento, clamaron por ayuda y Jesús simplemente dijo: silencio, cálmate. Marcos 4:39. Al instante, el mar se aquietó y el ambiente se llenó de una calma que iba más allá de lo físico. Esta escena no solo refleja el poder de Jesús sobre los elementos, sino que también muestra cómo su presencia trae consigo una paz que transforma incluso los escenarios más caóticos. La paz de Dios no se limita a las grandes manifestaciones milagrosas, sino que también se revela en los pequeños momentos cotidianos. En 1 Reyes 19, cuando Elías buscaba desesperadamente escuchar la voz de Dios, no la encontró en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Este susurro trajo una calma que permitió a Elías levantarse y continuar su misión. Este tipo de paz no solo toca el espíritu, sino que relaja el cuerpo, alivia la tensión y proporciona claridad en medio de la confusión. Es importante recordar que la paz que proviene de Dios nunca trae confusión ni incertidumbre. En 1 Corintios 14:33 se nos dice claramente: Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando sentimos esa paz profunda, incluso en decisiones difíciles o momentos de incertidumbre, podemos confiar en que estamos caminando en su voluntad. Por otro lado, cuando algo genera intranquilidad persistente o nos llena de dudas, debemos detenernos y buscar en oración, porque Dios no nos guía a través de la inquietud. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de esta paz. En el Evangelio de Juan, antes de su arresto y crucifixión, declaró a sus discípulos: la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Juan 14:27. Estas palabras no eran solo un consuelo para ellos en un momento de incertidumbre, sino una promesa para todos los que confían en Él. La paz de Jesús no elimina los problemas, sino que nos permite enfrentarlos con la seguridad de que Él está con nosotros, sosteniéndonos en cada paso. La relación entre el cuerpo y el espíritu se hace evidente cuando esta paz se manifiesta físicamente. En Salmos 4:8, el salmista proclama: en paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este descanso físico es una de las formas en que la paz divina se expresa en nuestras vidas. Cuando estamos en paz con Dios, nuestras preocupaciones disminuyen, nuestras mentes se aclaran y nuestros cuerpos encuentran alivio del estrés y la ansiedad. Esto es algo que el mundo, con todas sus soluciones temporales,
no puede ofrecer. Los apóstoles también vivieron esta paz en los momentos más difíciles. Pablo y Silas, encarcelados injustamente, no permitieron que la desesperación los consumiera. En cambio, oraron y cantaron himnos a Dios. Hechos 16:25. Aunque estaban físicamente en cadenas, sus corazones estaban libres, llenos de una paz que trascendía las circunstancias. Esa paz fue tan poderosa que incluso en medio de un terremoto que abrió las puertas de la prisión, su fe y serenidad llevaron al carcelero a preguntar cómo podía ser salvo. Este tipo de paz no solo transforma nuestro interior, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. En Mateo 5:9 Jesús dijo: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando caminamos en la paz que Él nos da, nos convertimos en instrumentos de su paz, llevando consuelo, calma y esperanza a un mundo que desesperadamente necesita la presencia divina. A veces, esta paz actúa como una brújula, guiándonos hacia el camino correcto. En Colosenses 3:15, Pablo escribe: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones. La palabra gobierne aquí implica liderazgo, dirección. Cuando estamos en sintonía con Dios, su paz puede servir como una señal de aprobación, una forma de confirmar que estamos tomando la decisión correcta. Por el contrario, cuando sentimos inquietud, debemos prestar atención, porque podría ser una advertencia de que necesitamos buscar su dirección más profundamente. En nuestras vidas diarias, esta paz puede manifestarse de maneras sutiles pero significativas. Puede ser un alivio repentino en medio del estrés, una claridad inesperada en una decisión complicada, o simplemente la capacidad de permanecer tranquilos en situaciones que normalmente nos causarían ansiedad. Estos momentos no deben ser ignorados, porque son recordatorios de que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos con su amor incondicional. Es importante entender que esta paz no siempre viene de inmediato. A menudo requiere que primero nos acerquemos a Dios en oración, confiándole nuestras cargas y permitiéndole que nos llene con su presencia. En Mateo 11:28-30, Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Este descanso, esta paz, no es algo que podamos generar por nuestra cuenta. Es un regalo que recibimos cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él. La Biblia también nos recuerda que esta paz es un fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22-23 se nos dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Esto significa que cuando vivimos en comunión con el Espíritu, esta paz se convierte en una parte natural de nuestra vida. No es algo que podamos forzar, sino el resultado de estar conectados con la fuente de toda paz. En tiempos de incertidumbre, es fácil olvidar que esta paz está disponible para nosotros. Pero Dios nos anima a buscarlo en esos momentos, a confiar en su plan y a descansar en su soberanía. En Isaías 26:3 encontramos una promesa maravillosa: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Esta paz no es un estado momentáneo, sino una seguridad constante que nos permite enfrentar cualquier circunstancia con fe y esperanza. Cuando pensamos en las señales físicas de que Dios nos está hablando, la paz que sentimos en nuestro cuerpo puede ser una de las más claras y transformadoras. Es un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu. Este tipo de paz no puede ser fabricada ni imitada. Es un regalo divino que solo Él puede dar. Así como Jesús calmó la tormenta en el mar, Él puede calmar las tormentas en nuestras vidas. No importa cuán intensos sean los vientos o cuán altas sean las olas, su paz siempre estará disponible.
para aquellos que confían en Él. Esta paz no solo guarda nuestros corazones y mentes, sino que también impacta cada aspecto de nuestra existencia, llevándonos a experimentar una relación más profunda con aquel que es la fuente de toda paz. En la Biblia, los sueños y visiones han sido medios poderosos a través de los cuales Dios ha hablado a su pueblo, dejando impactos no solo espirituales, sino también físicos. Estas experiencias no son meros eventos aleatorios, sino momentos cuidadosamente diseñados por Dios para revelar su voluntad, guiar y transformar vidas. Desde los tiempos antiguos hasta el presente, los sueños y visiones han servido como un puente entre lo divino y lo humano, llevando mensajes que a menudo trascienden las palabras. En Génesis 28:12, Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. Este no fue solo un encuentro espiritual, fue un momento que marcó un antes y un después en su vida, despertando en él una profunda reverencia y un compromiso renovado con Dios. Dios utiliza los sueños y visiones para hablar con claridad y propósito. En Joel 2:28 se nos promete: derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. Esta promesa no se limita a una época específica, sino que sigue siendo una realidad para aquellos que están dispuestos a escuchar. Estas manifestaciones no solo traen revelación, sino que también pueden dejar efectos tangibles en nuestro cuerpo. En muchos casos, un sueño o visión puede despertar en nosotros una sensación de urgencia, energía o incluso agotamiento, dependiendo del mensaje que Dios quiera transmitir. Un ejemplo claro de cómo estas experiencias afectan tanto el espíritu como el cuerpo se encuentra en el libro de Daniel. En el capítulo 8, Daniel relata una visión tan intensa que lo dejó agotado y enfermo durante días. Aunque la visión era compleja y desafiante, su impacto físico reflejaba la profundidad del mensaje que Dios estaba entregando. Esto nos muestra que los sueños y visiones no son simples imágenes en nuestra mente, sino encuentros divinos que pueden transformar nuestra perspectiva y movernos a la acción. Cuando Dios habla a través de sueños, no siempre lo hace de manera directa. A menudo utiliza símbolos y metáforas que requieren discernimiento espiritual para ser comprendidos. En Mateo 2 encontramos el relato de los magos que fueron advertidos en un sueño que no regresaran a Herodes. Este mensaje no solo salvó sus vidas, sino que también protegió al niño Jesús de los planes malvados del rey. La claridad de esta advertencia muestra cómo Dios puede utilizar los sueños para guiar y proteger, incluso en los momentos más críticos. En el libro de Hechos encontramos otro ejemplo de cómo las visiones impactan tanto al espíritu como al cuerpo. Pedro, mientras oraba en la azotea, tuvo una visión en la que un lienzo descendía del cielo con toda clase de animales. En ese momento Dios le dijo: no llames impuro a lo que yo he purificado. Hechos 10:15. Esta visión no solo cambió la perspectiva de Pedro sobre la pureza y las leyes alimenticias, sino que también lo preparó para aceptar a los gentiles como parte del pueblo de Dios. Este encuentro fue tan profundo que rompió barreras culturales y religiosas, mostrando el poder transformador de las visiones divinas. Las experiencias que involucran sueños y visiones a menudo están acompañadas por una carga emocional y física significativa. En muchos casos, estas señales generan una convicción tan fuerte que no podemos ignorarla. En Apocalipsis 1:17, Juan describe su encuentro con Jesús resucitado diciendo: cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Este impacto físico refleja la magnitud de lo que estaba experimentando, una revelación que lo llevó a escribir el libro de Apocalipsis, lleno de mensajes proféticos y visiones de los tiempos finales. Es importante recordar
que los sueños y visiones no son un fin en sí mismos, sino un medio para llevarnos a una relación más profunda con Dios. En Jeremías 23:28 se nos exhorta: el profeta que tenga un sueño, que lo cuente como un sueño, pero el que reciba mi palabra, que la proclame fielmente. Esto nos recuerda que cualquier revelación debe ser evaluada a la luz de las Escrituras, ya que Dios nunca se contradice. Su palabra es el filtro a través del cual discernimos si un sueño o visión proviene de Él. Además de las Escrituras, la oración es clave para interpretar estas experiencias. Cuando buscamos la guía de Dios con un corazón humilde, Él nos da entendimiento. En Santiago 1:5 se nos promete: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Esta sabiduría nos permite comprender no solo el significado de los sueños y visiones, sino también cómo responder a ellos de manera que glorifiquen a Dios. A través de la historia bíblica, vemos que aquellos que reciben sueños y visiones a menudo enfrentan desafíos al interpretar y obedecer el mensaje recibido. José, el hijo de Jacob, tuvo sueños que predecían su futuro liderazgo, pero estos mismos sueños lo llevaron a ser vendido como esclavo por sus propios hermanos. Sin embargo, a pesar de las pruebas, los sueños de José se cumplieron en el tiempo perfecto de Dios, demostrando que lo que Él revela siempre tiene un propósito mayor. De manera similar, los sueños y visiones no siempre traen comodidad inmediata. En muchas ocasiones son una llamada al cambio, al arrepentimiento o a la acción. En el libro de Jonás, Dios envió un mensaje claro a través de una visión para que el profeta fuera a Nínive y proclamara arrepentimiento. Aunque Jonás inicialmente resistió, la insistencia de Dios a través de múltiples señales finalmente lo llevó a cumplir su misión. Esto muestra que cuando Dios nos habla, no deja espacio para la indiferencia. Sus mensajes están diseñados para guiarnos hacia su voluntad y propósito. Cuando experimentamos sueños y visiones, también es crucial compartirlos con discernimiento. En Proverbios 11:14 se nos dice: donde no hay dirección sabia, el pueblo fracasa. La victoria depende de los muchos consejeros. Compartir nuestras experiencias con líderes espirituales o personas de confianza nos ayuda a confirmar su autenticidad y a recibir orientación sobre cómo proceder. El impacto físico que pueden tener estas experiencias también subraya su seriedad. No son sueños comunes, sino encuentros que dejan una impresión duradera tanto en el cuerpo como en el espíritu. En Daniel 10, el profeta describe cómo, después de recibir una visión, no tuvo fuerzas y su rostro palideció. Sin embargo, al ser tocado por un ángel, recuperó su vigor y pudo recibir la revelación completa. Esto nos recuerda que Dios no solo nos da el mensaje, sino también la fortaleza para cumplir su propósito. Los sueños y visiones son una invitación a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos completamente su mensaje. En Hebreos 11:1 se nos dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esta fe nos impulsa a actuar, sabiendo que Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que a menudo no podemos comprender por completo. A medida que reflexionamos sobre cómo Dios utiliza los sueños y visiones para hablar, debemos mantener un corazón dispuesto a escuchar y obedecer. No todos recibirán este tipo de señales, pero aquellos que las experimentan tienen la responsabilidad de buscar a Dios con mayor intensidad, discernir su mensaje y actuar en consecuencia. En todo esto, debemos recordar que el propósito final de estas experiencias es acercarnos más a Dios y cumplir su plan en nuestras vidas. Dios sigue hablando hoy, como lo ha hecho a lo largo de la historia.
Los sueños y visiones son recordatorios poderosos de que su espíritu está vivo y activo, guiándonos, corrigiéndonos y preparándonos para lo que está por venir. Cuando experimentamos estas señales, debemos recibirlas con gratitud y reverencia, sabiendo que son un regalo divino diseñado para llevarnos más cerca de su corazón y propósito. La fortaleza que proviene de Dios no es solo un concepto espiritual, sino una realidad que puede manifestarse incluso en nuestros momentos más débiles. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la debilidad humana se convierte en el escenario perfecto para que la fuerza divina se haga evidente. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo escribe: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Estas palabras no solo son un consuelo, sino también una declaración de que la fortaleza divina no elimina nuestras luchas, sino que las trasciende. El cuerpo humano, en su diseño por el Creador, es un testimonio de la obra de Dios. Cada célula, cada órgano y cada función fue creada con propósito. Sin embargo, no está exento de límites. Hay momentos en los que el cansancio, el dolor o la enfermedad nos recuerdan que somos frágiles. Pero en esos momentos, Dios no solo nos observa desde lejos, Él interviene. La fortaleza que Él proporciona no siempre es visible en grandes actos, sino en las pequeñas victorias que a menudo damos por sentado. Es ese aliento renovado que llega cuando pensábamos que no podíamos dar un paso más. Es esa paz que se instala en el corazón mientras enfrentamos una situación que parece insuperable. Cuando miramos la historia de Israel, encontramos ejemplos constantes de cómo Dios fortaleció a su pueblo en sus momentos de mayor necesidad. En Éxodo 17, durante la batalla contra Amalek, la victoria no dependió de la habilidad militar del pueblo, sino de la obediencia y fe. Moisés, con las manos levantadas en señal de dependencia de Dios, se convirtió en un símbolo de cómo la fortaleza divina fluye cuando reconocemos nuestra incapacidad de avanzar por nosotros mismos. Esa imagen no solo habla de la fuerza espiritual, sino también de cómo el cuerpo humano, sostenido por Dios, puede ser una herramienta para lograr su propósito. La conexión entre nuestra fortaleza física y nuestra fe no es accidental. En Isaías 40, 29, 31 leemos: Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje no solo describe una realidad espiritual, sino una experiencia que muchos han vivido. La fuerza que proviene de Dios es real, y su manifestación en nuestras vidas es una señal de que Él está presente, obrando a través de nuestra debilidad para mostrar su poder. La fuerza divina no siempre se manifiesta como un aumento inmediato de energía. A veces se presenta como la capacidad de resistir, de soportar pruebas que de otro modo serían imposibles de enfrentar. En Efesios 6:10, Pablo exhorta a los creyentes: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Esta fortaleza no es algo que podamos generar por nosotros mismos. Es un don que se nos da cuando nos rendimos y permitimos que Dios sea nuestra fuente. Esta rendición no es un signo de fracaso, sino una declaración de fe, un reconocimiento de que nuestra fuerza es insuficiente, pero la suya es infinita. La dependencia de Dios no siempre es fácil de aceptar, especialmente en una cultura que valora la autosuficiencia y el esfuerzo individual. Sin embargo, las Escrituras nos llaman a depender completamente de Él. En Salmos 46:1 encontramos un recordatorio poderoso. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo no solo nos consuela,
sino que también nos desafía a buscar su fortaleza en lugar de confiar en nuestras propias capacidades. En un mundo que constantemente nos empuja a ser más fuertes, más rápidos y más capaces, Dios nos invita a descansar en su poder, recordándonos que su fortaleza es más que suficiente. El apóstol Pedro también nos llama a confiar en la fuerza que proviene de Dios. En 1 Pedro 4:11 escribe: el que sirve, que lo haga como quien tiene que rendir cuentas a Dios de la fuerza que Él da, para que en todo Dios sea alabado mediante Jesucristo. Este versículo no solo enfatiza la importancia de reconocer la fuente de nuestra fortaleza, sino también de usar esa fuerza para glorificar a Dios. Cada acto de servicio, cada esfuerzo realizado en su nombre, es una oportunidad para demostrar que nuestra dependencia de Él no nos debilita, sino que nos fortalece. A lo largo de la historia, Dios ha mostrado su poder a través de aquellos que parecían insignificantes o incapaces. En Jueces 6 vemos cómo Gedeón, un hombre que se consideraba débil e inadecuado, fue elegido por Dios para liderar a Israel contra los madianitas. Cuando Gedeón expresó sus dudas, el Señor le respondió: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel de manos de Madián. ¿No soy yo quien te envía? Jueces 6:14. Estas palabras no solo reafirmaron a Gedeón, sino que también nos recuerdan que la fuerza que necesitamos para cumplir el propósito de Dios no proviene de nosotros, sino de Él. La fortaleza divina no se limita a lo físico, también se extiende a nuestra mente y espíritu. En momentos de confusión, ansiedad o desesperación, Dios nos da la claridad y la paz necesarias para avanzar. En Filipenses 4:13, Pablo declara: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo, a menudo citado, no es simplemente una afirmación positiva, sino una verdad profunda. La fortaleza que Cristo nos da no está limitada por nuestras circunstancias o habilidades. Es una fuerza sobrenatural que nos capacita para enfrentar cualquier desafío con confianza y fe. La fortaleza que Dios nos da no es solo para nuestro beneficio personal, también es un testimonio para los demás de su poder y fidelidad. En 2 Corintios 4:7, Pablo escribe: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Este tesoro, la fortaleza que Dios nos da, se convierte en una luz que brilla en medio de nuestras debilidades, mostrando a quienes nos rodean que no estamos solos, sino que servimos a un Dios que es más grande que cualquier obstáculo. Dios no nos promete una vida sin dificultades, pero sí nos asegura su presencia y su fortaleza en medio de ellas. En Salmo 73:26, el salmista declara: mi carne y mi corazón podrán desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Este versículo encapsula la verdad de que, aunque nuestras fuerzas físicas puedan fallar, la fortaleza de Dios nunca se agota. Es una fuerza eterna, una fuente inagotable que está disponible para todos los que confían en Él. La fortaleza divina también nos capacita para perseverar en nuestra fe, incluso en medio de pruebas y persecuciones. En Hebreos 12:1-2 se nos exhorta: corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Este llamado a correr con perseverancia no es solo una invitación a seguir adelante, sino una promesa de que, al mantener nuestros ojos en Jesús, recibiremos la fuerza necesaria para completar la carrera. Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cuándo y cómo darnos la fortaleza que necesitamos. No siempre entendemos su timing, pero podemos confiar en que su plan es perfecto. En Eclesiastés 3:11 se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad nos invita a descansar en la certeza de que incluso cuando nuestras fuerzas parecen insuficientes, Dios está obrando detrás de escena, preparándonos para recibir su poder en el momento justo. Cada vez que dependemos de la fortaleza divina, nos acercamos más a su propósito para nuestras vidas.
Es en esos momentos de debilidad, cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, que experimentamos su poder de manera más profunda. En Isaías 41:10, Dios nos da una promesa que nunca falla. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta promesa no solo nos consuela, sino que también nos desafía a vivir con confianza, sabiendo que la fortaleza de Dios está disponible para todos los que la buscan. La sensibilidad espiritual que se refleja en el cuerpo no es un fenómeno nuevo. Ha estado presente desde los tiempos antiguos, señalando la interacción constante entre lo divino y lo humano. En Ezequiel 3:14, el profeta describe cómo, al ser llevado por el Espíritu, su espíritu estaba amargado y lleno de furor, pero al mismo tiempo la mano de Dios reposaba sobre él con poder. Este momento no solo marcó su alma, sino que su cuerpo respondió de una manera tangible a la presencia divina. Este tipo de sensibilidad es una forma en que Dios nos comunica su voluntad, creando un vínculo entre lo invisible y lo visible, lo espiritual y lo físico. Las Escrituras nos revelan cómo esta sensibilidad se activa en lugares, momentos o circunstancias donde la presencia de Dios es manifiesta. En 2 Crónicas 5:14, durante la dedicación del templo de Salomón, los sacerdotes no pudieron mantenerse en pie debido a la gloria del Señor que llenó el lugar. Este acontecimiento no solo nos habla de la magnificencia de su presencia, sino de cómo el cuerpo humano responde cuando lo divino se hace evidente. Esta reacción física no fue forzada ni intencional, fue el resultado natural de estar en contacto con lo sagrado. La sensibilidad espiritual se expresa en formas tan sutiles como un escalofrío que atraviesa el cuerpo, un estremecimiento inesperado o incluso lágrimas que brotan sin explicación aparente. Estas reacciones, lejos de ser simples respuestas emocionales, pueden ser señales de que Dios está obrando en ese momento. En Salmos 34:18 se nos dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, salva a los que están abatidos de espíritu. Este versículo resalta que en esos momentos de sensibilidad, Dios está más cerca de lo que podemos imaginar, consolándonos, guiándonos y recordándonos su amor constante. En la experiencia de Isaías, cuando vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, exclamó: ¡ay de mí, que soy hombre de labios impuros! Isaías 6:5. Este reconocimiento no solo vino de su espíritu, sino que afectó todo su ser. La visión de la santidad de Dios lo movió profundamente, haciendo que cada fibra de su cuerpo reaccionara ante la magnitud de lo que estaba experimentando. Este tipo de sensibilidad no es algo que podamos generar por nuestra cuenta. Es una respuesta directa al encuentro con lo divino. La conexión entre nuestra sensibilidad espiritual y nuestro cuerpo se hace evidente en el relato de la mujer que padecía flujo de sangre. En Marcos 5:30, cuando tocó el manto de Jesús, se nos dice que él sintió que había salido poder de él. Este intercambio físico y espiritual muestra que la fe y la sensibilidad pueden desencadenar una respuesta divina. Aunque esta mujer estaba en medio de una multitud, fue su sensibilidad espiritual y su fe lo que permitió que experimentara el poder de Dios de una manera tangible. El Espíritu Santo, en su obra continua, utiliza estas sensibilidades para dirigirnos y transformarnos. En Hechos 2, el derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés no solo se manifestó en lenguas de fuego, sino también en una poderosa respuesta física y emocional. Aquellos que fueron llenos del Espíritu comenzaron a hablar en otros idiomas y a proclamar las maravillas de Dios. Aunque los espectadores intentaron racionalizar lo que veían, atribuyéndolo al vino, lo que realmente estaba ocurriendo era una señal clara de que Dios estaba trabajando en sus vidas, dejando evidencia tanto espiritual como física. Es importante reconocer que esta sensibilidad no siempre se manifiesta de manera espectacular. En muchas ocasiones,
es en la quietud y el silencio donde sentimos su presencia de manera más profunda. En 1 Reyes 19:12, después del viento, el terremoto y el fuego, Elías escuchó un suave murmullo y supo que era Dios. En ese momento, su espíritu y su cuerpo se alinearon para responder al llamado divino. Esta experiencia nos enseña que no debemos buscar señales grandiosas, sino estar atentos a los susurros que Dios nos da en medio de nuestra vida cotidiana. La sensibilidad espiritual también puede ser un medio por el cual Dios nos advierte o protege. En Mateo 26:41, Jesús exhortó a sus discípulos a velar y orar para no caer en tentación. Este llamado a estar alerta no era solo para sus espíritus, sino también para sus cuerpos. La vigilancia espiritual implica una conexión constante entre ambos, una disposición a percibir las señales que Dios nos da y a responder con obediencia. Cuando ignoramos esta sensibilidad, corremos el riesgo de perdernos las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. En Filipenses 2:13 se nos recuerda que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo no solo nos habla de su obra en nuestro interior, sino también de cómo utiliza nuestras emociones, pensamientos e incluso nuestro cuerpo para guiarnos hacia su propósito. A través de esta sensibilidad, Él nos mueve a actuar, a hablar y a tomar decisiones que reflejen su voluntad en nuestras vidas. En la Biblia encontramos múltiples relatos de personas que experimentaron esta conexión entre su cuerpo y su sensibilidad espiritual. Los profetas, a menudo llamados a proclamar mensajes difíciles, describieron cómo la carga del mensaje de Dios pesaba sobre ellos, afectando incluso su estado físico. En Jeremías 29, el profeta describe cómo la palabra de Dios era como un fuego en sus huesos, algo que no podía contener. Esta descripción ilustra cómo la sensibilidad espiritual no es solo una experiencia interna, sino algo que impacta todo nuestro ser. Dios, en su sabiduría, utiliza esta sensibilidad para acercarnos más a Él. En Hebreos 12:1 se nos exhorta a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Este llamado no solo es espiritual, sino también físico. Requiere que estemos atentos a las señales que Dios nos da, que eliminemos aquello que nos impide avanzar y que respondamos con fe y acción. Esta sensibilidad espiritual no es un don reservado para unos pocos, sino una invitación abierta a todos los que buscan a Dios con sinceridad. En Salmos 16:11 se nos promete: me has dado a conocer la senda de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Esta alegría, esta dicha, se experimenta no solo en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo, como un testimonio de la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. La sensibilidad espiritual reflejada en el cuerpo es una prueba de que no somos seres separados entre lo físico y lo espiritual. Dios nos creó como un todo integrado, diseñado para experimentar su presencia en cada aspecto de nuestro ser. En Romanos 12:1, Pablo nos insta: ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto. Esta ofrenda no es simplemente un acto simbólico, sino una entrega completa de todo lo que somos, permitiendo que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Cuando cultivamos esta sensibilidad, comenzamos a reconocer a Dios en lugares y momentos que antes pasaban desapercibidos. Aprendemos a ver su mano en cada detalle, a escuchar su voz en los susurros más suaves y a sentir su presencia en las reacciones más sutiles de nuestro cuerpo. En Juan 10:27, Jesús declara: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esta relación íntima con el buen pastor no solo afecta nuestra alma, sino que también transforma nuestra vida física, alineándonos con su voluntad perfecta.
Dios nos invita a ser conscientes de esta sensibilidad, a no ignorarla ni descartarla como algo sin importancia. En Isaías 55:6 se nos exhorta: busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras esté cerca. Este llamado es un recordatorio de que su presencia está siempre a nuestro alcance, esperando que respondamos con un corazón dispuesto y una fe activa. Cuando lo hacemos, experimentamos la plenitud de su amor, su poder y su propósito, no solo en nuestro espíritu, sino en cada aspecto de nuestra existencia. La sanidad física es una de las manifestaciones más poderosas de la intervención divina, una prueba visible y tangible de que Dios está presente, actuando con poder en medio de la humanidad. A lo largo de las Escrituras, los actos de sanidad son una señal clara de su amor y su deseo de restaurar no solo el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. En Éxodo 15:26, Dios declara: yo soy el Señor, su sanador. Esta afirmación no es solo una promesa para el pueblo de Israel, sino una verdad eterna que resuena en cada generación. A través de la sanidad, Dios muestra que no hay límite para su poder, ni rincón de nuestra existencia que quede fuera de su cuidado. La sanidad física es mucho más que el alivio de un dolor o la recuperación de una enfermedad. Es un recordatorio de que nuestro cuerpo es obra de Dios, un templo que Él cuida con ternura y propósito. En Salmo 103, 2, 3 se nos exhorta: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Este pasaje encapsula el alcance total de su obra redentora, que incluye no solo nuestra restauración espiritual, sino también la física. Cuando experimentamos sanidad, somos testigos directos de su misericordia en acción, una invitación a reconocer su autoridad sobre todo lo que somos. En el ministerio de Jesús, la sanidad fue un elemento central. Cada milagro de sanidad reveló algo más profundo que el acto físico en sí. Mostró el corazón compasivo de un Dios que no se limita a observar desde lejos, sino que entra en nuestras vidas para traer restauración. En Lucas 5:12-13, un hombre lleno de lepra se acercó a Jesús suplicándole: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús, movido por la compasión, extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, sé limpio. Al instante, la lepra desapareció. Este encuentro no solo transformó al hombre físicamente, sino que también le devolvió dignidad y un lugar en su comunidad, mostrándonos que la sanidad de Dios abarca todo nuestro ser. La sanidad divina no siempre llega en la forma que esperamos. A veces es instantánea, como en los milagros de Jesús. Otras veces es un proceso que nos enseña a depender completamente de Él. En 2 Reyes 5, Naamán, comandante del ejército sirio, sufrió de lepra. Aunque esperaba una sanidad inmediata y grandiosa, fue instruido a sumergirse 7 veces en el río Jordán. Solo cuando obedeció, su piel se restauró como la de un niño. Este relato nos recuerda que la sanidad de Dios no solo requiere su intervención, sino también nuestra fe y obediencia. Es un proceso que nos transforma tanto interna como externamente, fortaleciendo nuestra relación con Él. Dios no se limita a sanar dolencias visibles, también actúa en las áreas ocultas de nuestra vida, donde a menudo cargamos con heridas que nadie más puede ver. En Salmo 147:13 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Estas palabras reflejan su compromiso con una sanidad integral que abarca cuerpo, mente y espíritu. No hay rincón de nuestra vida que escape de su toque sanador. Cuando buscamos su ayuda, encontramos no solo alivio físico, sino también restauración en las áreas más profundas de nuestra alma. El apóstol Pablo también comprendió que la sanidad divina no siempre significa la ausencia de sufrimiento. En 2 Corintios 12, 7, 9, habla de un aguijón en la carne que le fue dado, algo que lo mantenía humilde y dependiente de la gracia de Dios. Aunque oró para que le fuera quitado,
La respuesta que recibió fue: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje nos enseña que incluso cuando no experimentamos la sanidad que esperamos, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros para su gloria. Su gracia es suficiente y su poder se manifiesta incluso en nuestras limitaciones. La fe juega un papel crucial en la sanidad física, pero no es un requisito para que Dios actúe. En Juan 9:1-3, los discípulos preguntaron a Jesús por qué un hombre había nacido ciego, asumiendo que era el resultado de un pecado. Jesús les respondió: ni éste pecó ni sus padres. Esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Este milagro nos muestra que la sanidad divina no está condicionada por nuestras acciones, sino que es una expresión de la soberanía de Dios. Él actúa según su plan perfecto, mostrando su poder y amor en el momento adecuado. La Biblia también nos muestra que la oración es un medio poderoso para buscar la sanidad de Dios. En Santiago 5:14-15 se nos instruye: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Este pasaje no solo subraya la importancia de la fe, sino también la comunidad de creyentes como un apoyo esencial en momentos de enfermedad. Dios, en su diseño perfecto, nos llama a depender unos de otros mientras buscamos su intervención. La sanidad física, aunque poderosa, siempre apunta a una verdad mayor: la sanidad eterna que Dios nos ofrece a través de Jesús. En Apocalipsis 21:4 se nos da una visión de la restauración final. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Este pasaje nos recuerda que la sanidad divina, tal como la experimentamos ahora, es solo un anticipo de la completa restauración que tendremos en su presencia. Cada acto de sanidad es una promesa de lo que está por venir, una señal de que Dios está obrando en nuestra historia para llevarnos a una eternidad sin dolor ni sufrimiento. El propósito de la sanidad divina no es solo aliviar nuestro dolor, sino también glorificar a Dios. En Juan 11:4, Jesús, al enterarse de la enfermedad de Lázaro, declaró: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Aunque la muerte de Lázaro parecía el final, Jesús lo resucitó, mostrando su poder sobre la vida y la muerte. Este milagro no solo restauró a Lázaro, sino que también fortaleció la fe de quienes presenciaron el acto, apuntando siempre hacia la grandeza de Dios. Dios, en su amor infinito, también nos da la fortaleza para esperar en su tiempo perfecto. En Isaías 30:18 se nos asegura: por eso el Señor espera para tener piedad de ustedes, por eso se levanta para mostrarles compasión. Porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que esperan en Él. La espera puede ser difícil, especialmente cuando enfrentamos dolor o enfermedad, pero es en esos momentos donde nuestra fe es refinada y nuestra relación con Dios se profundiza. Su tiempo no siempre coincide con el nuestro, pero su plan siempre es perfecto. La sanidad física, cuando ocurre, es un recordatorio de la bondad de Dios, pero no es el único medio por el cual su poder se manifiesta. A veces, su respuesta viene en forma de paz, de fortaleza o de una comprensión más profunda de su propósito. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta paz, incluso en medio de la enfermedad, es una prueba de su presencia constante, una señal de que Él no nos ha abandonado. Dios no nos llama a buscar únicamente la sanidad, sino a buscarlo a Él. En Mateo 6:33, Jesús nos dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este llamado nos recuerda
que su propósito para nuestras vidas es mayor que cualquier sanidad temporal. Cuando lo buscamos a Él, encontramos la verdadera vida, una vida que trasciende las limitaciones de este mundo. La sanidad física es una señal de que Dios está presente, pero no debemos perder de vista que su propósito final es nuestra redención completa. Cada acto de sanidad nos invita a confiar más en Él, a alabarlo por su poder y a compartir su amor con quienes nos rodean. Es una muestra de su reino en la tierra, una promesa de la restauración que todos experimentaremos en su tiempo perfecto. Dios nunca ha dejado de hablar a su pueblo, y las señales físicas son solo una de las muchas formas en que su voz se hace presente en nuestras vidas. Estas manifestaciones, aunque tangibles, no son un fin en sí mismas, son una invitación a profundizar nuestra relación con Él, a abrir nuestros ojos y corazones para reconocer su obra en medio de nuestras experiencias diarias. Cada señal que percibimos nos llama a detenernos, a escuchar y a responder con fe y obediencia. Cuando hablamos de las maneras en que Dios se comunica, es fácil centrarnos en los momentos extraordinarios, pero Él también nos habla en lo cotidiano, en lo aparentemente mundano. A menudo, estas señales son sutilezas que pasan desapercibidas si nuestro corazón no está sintonizado con su voz. Es en esa disposición, en esa búsqueda constante, donde encontramos su guía, su dirección y su consuelo. En Proverbios 3, 5, 6 se nos anima: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este reconocimiento no es algo superficial, sino un llamado a integrar nuestra fe en cada aspecto de nuestra vida. Las señales físicas no solo son mensajes, sino también oportunidades. Cada una de ellas es un recordatorio de que Dios no está distante, sino profundamente involucrado en nuestra existencia. Estas experiencias, sean grandes o pequeñas, nos desafían a confiar más plenamente en su soberanía. Él no deja cabos sueltos, incluso en las cosas que no entendemos, está trabajando para nuestro bien y su gloria. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes lo aman. Este principio nos invita a aceptar cada señal, incluso aquellas que nos desconciertan, como parte del plan perfecto que Él tiene para nosotros. A medida que reflexionamos sobre lo que significa discernir las señales de Dios, es esencial recordar que estas no son simplemente un medio para obtener respuestas inmediatas. Más bien, son un medio para acercarnos más a su corazón. Cuando reconocemos su voz en nuestras vidas, aprendemos a caminar en fe, confiando en que Él tiene el control, incluso cuando no vemos el panorama completo. Este caminar no es siempre fácil, pero es una expresión de nuestra confianza en su carácter, en su bondad y en su poder. Además, estas señales físicas son una muestra de la relación personal que Dios desea con cada uno de nosotros. No son genéricas ni impersonales. Están diseñadas para hablar directamente a nuestras circunstancias, a nuestras luchas y a nuestras preguntas más profundas. En Jeremías 29:13 Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda no es solo un acto de fe, sino una experiencia transformadora que nos lleva a un nivel más profundo de intimidad con Él. Dios no nos habla porque necesita ser comprendido, sino porque desea que lo conozcamos. Las señales físicas son un medio para revelarse a nosotros, para mostrarnos su amor, su cuidado y su propósito. Son una invitación a responder con gratitud, a alabar su nombre y a compartir su obra en nuestras vidas con quienes nos rodean. En cada señal, por pequeña que parezca, hay un recordatorio de su fidelidad y de su deseo de caminar con nosotros. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de buscar señales como una forma de validar nuestra fe o nuestras decisiones. Las señales no reemplazan su palabra ni su espíritu en nuestras vidas. En lugar de ello, son un complemento, una forma en que Dios confirma
lo que ya nos ha hablado a través de las Escrituras y en la quietud de nuestra comunión con Él. Cuando aprendemos a equilibrar las señales físicas con el discernimiento espiritual, nos posicionamos para recibir su dirección de manera más clara y efectiva. A medida que avanzamos en este camino, es crucial cultivar un corazón sensible a su voz. Esto requiere tiempo en su presencia, meditando en su palabra y buscando su guía a través de la oración. Cuando nuestro espíritu está alineado con el suyo, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de su poder y su amor. En Isaías 55:9, Dios nos recuerda: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este recordatorio nos impulsa a confiar en Él, sabiendo que su plan siempre es bueno, perfecto y justo. Finalmente, las señales físicas de Dios son una invitación a vivir con un propósito mayor. No son solo para nuestro beneficio personal, sino para que podamos reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Cada señal que recibimos, cada intervención divina en nuestra vida, es una oportunidad para mostrar al mundo que servimos a un Dios vivo y activo, un Dios que se preocupa profundamente por su creación. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a ser luz. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado nos recuerda que nuestras vidas, transformadas por las señales de su presencia, tienen el poder de impactar a otros y dirigirlos hacia Él. Así, mientras seguimos adelante, recordemos que Dios está hablando. A través de cada señal, cada experiencia y cada momento, su voz nos guía, nos corrige y nos alienta. Que nunca perdamos la capacidad de escuchar, de ver y de responder, viviendo con corazones abiertos y dispuestos a cumplir su propósito eterno.